Bien, buenas tardes, buenos días a todos los que no haya saludado ya. Voy a iniciar con el llamado a lista. Aquí está. Listo. Como siempre, por favor, contestan preferiblemente a través del micrófono. Buitrago Soler, Presente. Castellanos Verdugo, Castellanos Verdugo, Presente. Castro Martínez, Presente. Chávez Benavides. Presente. ¿Quién me contestó otra vez? Chávez Benavides me contestó, ¿cierto? Sí, Sí, profe, aquí estoy. escuché otra voz de fondo. Escalante Salcedo, Presente. Espitia Velázquez, Espitia, yo te veo ahí, David. ¿No me escuchas? Escribe por el chat si no puedes hablar. Espitia. Presente, profe, qué pena. Sí, porque por más que aparezcan en chat, si no me contesta, o sea, por más que aparezcan ahí conectados, si no me contestan, pues yo no Sí, señor. asumo que están ahí. Sí, señor, Gómez qué pena. Caviedes, no te preocupes. Gómez Caviedes, Presente. Gómez Gil, Presente. González Castro, Presente. Lara Muñoz, Presente, profe. Marín Rayo, Presente. Martínez Garay, Presente. Monroy Cristancho, Presente. Moreno Telles, Presente. Narváez Vargas, Narváez, no está. Ochoa León, Presente, profe. Rivera Velandia, Presente, profe. Rodríguez Riveros, Presente. Rodríguez Salcedo, Presente. Saab Rubiano, Presente. Sánchez Devia, Presente, profe. Reyes González, Presente, profe. Villarraga Puentes, Presente, profe. Zambrano Rodríguez, Presente, profe. Zorrilla Huaca. Presente, profe. Listo, pues. Bien. Antes de iniciar propiamente con la sesión de hoy, quisiera como discutir algunos aspectos sobre la evaluación del curso. Es decir, algunos de esos se los había informado el primer día de clase, pero la semana pasada nos informaron, y no sé, creo que ustedes también ya estaban, ustedes sí estaban informados de eso, que hay unos aspectos adicionales que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar. Entonces, posiblemente lo que les voy a mencionar ya sea información conocida, pero es simplemente como por contextualizar y que todos estemos como en la misma tónica. Yo ya les había hablado a ustedes de porcentajes, ¿sí o no? Sí, señor. Desde el primer día. Yo les había compartido, y lo voy a poner otra vez acá en pantalla. Es que lo que pasa es que me está pasando que en otros grupos llego a hablar de esto y me dicen que no se los había mostrado. O mejor, que no les había hablado de porcentajes. Entonces, pues quisiera aclarar eso con ustedes, porque se me hace extraño porque
yo traté de asegurarme que eso fuera de lo primero que se hablara, de estos aspectos. Están viendo el archivo que tengo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ese ya lo había compartido, ¿sí o no? O ya se los había mostrado, ¿sí o no? Sí, señor. Esos son los porcentajes que se habían establecido para la evaluación. Lo que sucede es que, y eso nos informaron la semana pasada, que aparte de esto que corresponde a la evaluación disciplinar, es decir, a la evaluación de la disciplina del curso, o sea, no hablo de disciplina como si fuera el colegio, sino me refiero al campo del conocimiento, o sea, la evaluación de lo que es estrictamente la asignatura, los contenidos, por decirlo de alguna forma, que aparte de ese componente de contenidos, hay otros dos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de establecer la evaluación, que son dos conceptos institucionales, dos aspectos institucionales, que son la actitud y el trabajo colaborativo. Tengo entendido que ustedes estaban informados de eso, ¿cierto? Que esos tres aspectos se tienen en cuenta a la hora de establecer la evaluación del curso. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Digamos que eso fue información institucional, digamos que eso no es relativamente nuevo. Esto que yo estoy mostrando en esta hoja es la manera como se evalúa el componente disciplinar, el de los contenidos, es decir, uno de los tres aspectos. De aquí sale un concepto cualitativo y ese concepto cualitativo que saco de estas notas, por decirlo de alguna forma, corresponde al componente disciplinar. Pero adicionalmente, y en eso estoy trabajando yo, tengo que establecer una manera de evaluar lo que corresponde a la actitud y a lo que corresponde al aprendizaje colaborativo. Es decir, esto evalúa uno de los aspectos, de los tres aspectos institucionales de los que habla la universidad. De aquí yo saco un concepto cualitativo, sobresaliente, muy bueno, tal, y eso corresponde a lo disciplinar. Pero aparte, hay que mirar, y eso también tengo que hacerlo yo, cómo evaluar lo que corresponde a la actitud y lo que corresponde al trabajo colaborativo. ¿Hasta ahí me hago entender? ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Si no me entienden, por favor, me dicen y yo trato de aclarar. Eso, ¿cómo voy a evaluar lo actitudinal y lo colaborativo? Eso está en construcción. Estoy trabajando en ese aspecto. Entonces estoy tratando de determinar como los criterios de tal forma que sean lo más justo posible, pero digamos que eso tendrá también un concepto. Lo otro es que ya no como antes, o bueno, no sé si ustedes alcanzaron a estar en esa parte, que ustedes son como de segundo semestre, primero algunos, en el cual yo subía una nota cada corte al sistema y al final el sistema calculaba la definitiva a partir de unos porcentajes establecidos, 30, 30, 40. No, ahora lo que tenemos que hacer los profesores es al finalizar el semestre, tenemos que dar un concepto por cada uno de los tres ítems que les he mencionado. Lo disciplinar, lo actitudinal y lo colaborativo. Es decir, que aquí no se va a estar subiendo nota cada corte, sino que al final del semestre se evalúa esos tres aspectos que les estoy mencionando.
¿Sí me estoy haciendo entender con ese pedazo? ¿Sí era claro para ustedes? Sí, señor. Que necesito que esto quede claro porque digamos que el esquema no es que sea confuso, sino que hay muchos detalles porque estamos en un proceso de evaluación cualitativa y entonces aquí hay aquí los aspectos son más detallados, por decirlo de alguna forma. Ya no es como antes, que eran solo números y luego se promediaba, sino que ahora son conceptos, por decirlo de alguna forma, conceptos cualitativos. En ese sentido, esta nota de cada uno de estos cortes no se va subiendo al sistema, sino que al final yo tomo todos estos porcentajes, a partir de esos porcentajes establezco la nota que corresponde a lo disciplinar y lo cualitativo, y lo colaborativo y lo actitudinal los evalúo también al finalizar el semestre. Obviamente, yo tengo que estarles dando un informe de cada uno de estos ítems, de cada uno de estos cortes, perdón, pero digamos que esos informes no se promedian, no es que yo suba ahorita una nota al Moodle o a Scholaris y eso al final se promedie, sino que este informe es para que ustedes vayan viendo cómo van a medida que van transcurriendo los cortes. En ese sentido, lo que yo voy a compartir esta semana, o bueno, cuando termine de evaluar todo lo que voy a evaluar de este corte, es como una especie de concepto o de informe en el cual les digo, miren, ustedes en este aspecto están bien, en este aspecto no están tan bien, pero no es que eso se vaya a promediar al final en el sistema. No sé si me hago entender, es que esa es la parte que puede ser un poquitico confusa. Por decirlo de una manera más simplificada, lo que yo pongo o el informe que yo voy a compartir no es la nota propiamente dicha, sino que es un informe descriptivo de cómo va su proceso de aprendizaje. Y eso lo tengo que estar compartiendo esta semana, a más tardar principios de la próxima semana. Por Moodle, no por Scholaris, por Moodle, por la plataforma de Moodle. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. O sea, no es que cojan ese informe que yo les voy a dar ahorita esta semana y luego digan, ah, no, entonces ahora después promedio con este de acá y con este de acá. ¿Por qué no? Porque es que en primer lugar el informe que les voy a dar va a ser verbal. Va a ser un informe que yo subo a Moodle diciendo, mire, usted está presentando falla en tal aspecto, está muy bien en tal aspecto, necesita mejorar en todo esto, pero no es para promediarlo, por decirlo de alguna forma. Los promedios de estas noticas los calculo al final y al final es que se presenta el concepto completo. Ahora, y esta es la parte en la que quiero que me presten mucha atención. Llegamos a final de semestre y entonces yo les digo, mire, ustedes en lo disciplinar, que es todo esto, tienen sobresaliente, en lo actitudinal tienen muy bueno y en el trabajo colaborativo tienen aceptable. Y yo lo que hago como profesor es, yo subo cada uno de esos tres conceptos al sistema, ahí sí yo subo al sistema a finalizar semestre, y el sistema tiene un algoritmo que yo no conozco o que yo desconozco, y a partir de ese algoritmo, con esos tres conceptos, actitudinal, disciplinar y trabajo colaborativo, él saca la nota definitiva del semestre. Cualitativamente. Entonces el algoritmo tiene una forma de decir, ah, si sacó sobresaliente en esto, aceptable en esto y muy bueno en esto, entonces inmediatamente les dice, ah, entonces usted es en conjunto, es sobresaliente, o es muy bueno, o es aceptable. No sé si me hago entender. Lo que estoy diciendo es que yo subo al sistema los tres conceptos por separado
y el sistema es el que da, a partir de esos tres conceptos, el concepto definitivo, la nota que les aparece, por decirlo de alguna forma, de manera cualitativa. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Ustedes conocían esto, ¿cierto? Sí les habían informado de esto, ¿cierto? Sí, profe. Listo, maravilloso. Era simplemente por aclarar. Entonces, ya hablando de lo inmediato, apenas yo tenga calificado este primer corte, obviamente les comparto las notas numéricas, por decirlo de alguna forma, pero esencialmente les comparto su evaluación cualitativa, o mejor dicho, su informe de este primer corte, que como les digo es solo un informe descriptivo de cómo va su proceso de aprendizaje. Yo les pido un poquito de paciencia con esta evaluación. Total, no es que tengamos así mucho afán, porque como les digo, todo esto se computa a finalizar semestre. No es que les esté diciendo que este primer corte hasta final de semestre se los voy a entregar. No, se los están entregando a más tardar la próxima semana a inicios. La nota de las tareas, a medida que vaya calificando tareas, ahí mismo en el Moodle aparece cuántos se sacaron. Y apenas tenga calificado en el parcial, ahí mismo en el Moodle les pongo la nota del parcial y la retroalimentación que sea necesaria. Pero, como les digo, esto toca, o sea, que no me estén diciendo, profe, ya está el parcial, o profe, ya está la tarea, a más tardar la próxima semana, eso estará en el Moodle. Y también estará, como les digo, el informe cualitativo de su aprendizaje. Eso era como lo que quería aclarar. No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Me importa que esto quede, o me interesa que esto quede lo más claro posible. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Ahora sí entremos a la sesión. Qué pena con ustedes haber como extendido demasiado en esto. Tal vez hay cosas que ustedes conocían, pero a mí me interesa que quede concretado entre nosotros. Y además que como esto queda grabado, que quede claro que ustedes y yo discutimos este aspecto evaluativo. Entonces, lo habíamos discutido desde principios de semestre, pero digamos que la semana pasada nos informaron a los profesores de estos nuevos aspectos que había que tener en cuenta. Entonces, como para socializarlos, para que quede claro que todos estamos en la misma página. Bien, ya entrando en materia. Si no estoy mal, la semana pasada iniciamos, antes del parcial, con lo correspondiente a las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Y empezamos a discutir, creo que alcanzamos a discutir un problemita, que es el que les estoy presentando ahí. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, señor. Y nosotros lo miramos, lo estudiamos, lo planteamos como un sistema de ecuaciones lineales y posteriormente lo solucionamos y a partir de la solución que nos daba Gauss-Jordan, interpretamos lo que estaba pasando con este problema. Y entonces, cuando lo solucionamos, y ustedes me dicen si hasta aquí llegamos o si nos falta un pedazo, lo solucionamos, nos dio que eso tenía infinitas soluciones. Como tiene infinitas soluciones, pues despejamos en términos de las columnas que no tienen pivote, todo lo que me dice que haga Gauss-Jordan. Y luego viene, y yo les decía a ustedes que esa parte es muy importante y que se sale del álgebra lineal. Luego empezamos a interpretar qué significa esto de las infinitas soluciones en el contexto del problema. Y entonces lo que yo les decía era que Gauss-Jordan llega hasta aquí, pero yo tengo que entrar a analizar a la luz del planteamiento del problema qué significa esto. Y yo les decía a ustedes que esto significa
que como X3 es el número de peces de la especie 3, significa que yo puedo darle a X3 el valor que yo quiera, pero una vez determine el valor de X3, eso determina el valor de X1 y el valor de X2. Porque X1 y X2, que son los tamaños de los otros peces o la cantidad de los otros peces, dependen del valor de X3. Y ahí entramos en discusión con respecto a que como esto eran peces, entonces X3 tenía que ser positivo, y no solo positivo, sino que al reemplazarlo, X1 y X2 también me tenían que dar positivo. Y como les decía la vez pasada, eso sale o está por fuera del álgebra lineal, sino que está relacionado con la naturaleza del problema. Para profundizar un poquito en esa idea, quiero que pensemos que hubiera pasado lo siguiente. Supongamos que a mí me dan este problema con ciertas cifras, con unos números, o sea, la misma esencia del problema, tal, entonces yo llego, analizo el sistema, supongamos que me dio otro sistema, y supongamos que a la hora de resolverlo, me dio que eso tenía única solución. O sea, no este caso, sino que aquí me dio uno acá, uno acá, uno acá, 0 en los otros números, y entonces como esto tiene, todas las columnas tienen pivote, entonces el sistema tiene única solución. Y como ya habíamos discutido, cuando tiene única solución, los resultados o la única solución son los valores de la derecha. Y supongamos que al hacer Gauss-Jordan, estos fueron los valores que me dieron del lado derecho cuando esto tenía una única solución. ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo? Más o menos. Sí, señor. Es decir, lo que estoy diciendo es, supongamos que al solucionar el sistema, en vez de haberme dado esto, me hubiera dado con única solución y me hubiera dado que la única solución era 40.000 menos 5.000 y 0. Supongamos por un momento, eso sería, digamos que no el problema que planteé, sino otro problema. Pero supongamos que así hubiera sido. Que me dio 40.000 menos 5.000, 0, y que eso tenía única solución. ¿Qué me dirían ustedes con respecto a esa solución, teniendo en cuenta el contexto del problema? ¿Sí es clara la pregunta? Sí, profe. Pero... Es decir, supongamos que al utilizar Gauss-Jordan me dio que la única solución del sistema era esto, 40.000 menos 5.000 y 0. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esa solución? Pues de pronto que algo está mal porque, digamos, el menos 5.000, y si estamos hablando de cantidad de peces, pues no podría ser número negativo, ¿no? Listo. Sí, profe. Hay un pedazo en el que yo quiero ser claro. No es que algo esté mal, porque si uno aplica Gauss-Jordan correctamente, pues esta es la solución que le da a uno Gauss-Jordan. Si aquí yo quiero establecer una diferenciación entre resolver correctamente el problema y que esa solución tenga sentido en el contexto del problema. Si yo, al solucionar el problema y al solucionarlo bien, me da esto, no significa que me haya quedado mal solucionado. Lo que significa es que a partir de los datos del problema,
la solución no tiene sentido con respecto al contexto del problema. Me explico. Si estas variables no fueran cantidades de peces, sino que, por ejemplo, fueran utilidades, ahí la respuesta tendría todo el sentido, porque uno puede hablar de utilidades positivas, puede hablar de utilidades negativas, puede hablar de utilidades cero, pero en el contexto del problema que a mí me están dando, vuelvo y repito, no es que esto esté mal solucionado, sino que la solución que me da Gauss-Jordan, o mejor dicho, la solución del sistema, no tiene sentido en el contexto del problema. Y eso son dos cosas diferentes. Porque, y ya voy a cerrar con este problema, porque una cosa es lo que me dice lo eminentemente matemático, que es aplicar Gauss-Jordan y resolver, y otra cosa es lo que me dice el contexto del problema. Entonces, si aquí hubiera dado 40.000 menos 5.000 y 0 como única solución, eso no significa que el problema esté mal resuelto. Eso significa que la solución del problema no tiene coherencia con el planteamiento del problema. O más, a ser más preciso, que el sistema o que el problema tiene una solución que en el contexto del problema no es una solución que me sirva. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Sí, sí, señor, ahora sí. Eso tienen que mirarlo con mucho cuidado, porque Gauss-Jordan es un método que sirve para relacionar sistemas de ecuaciones lineales en un contexto teórico, por decirlo de alguna forma, en un contexto eminentemente matemático. Pero a la hora de mirar las aplicaciones, y eso por eso yo insistía tanto en eso, a la hora de analizar las soluciones, ustedes tienen que mirar si esas soluciones tienen sentido con el contexto del problema. No es que esté mal solucionado, vuelvo y repito, es que en el contexto específico de ese problema, esa solución que me da Gauss-Jordan, pues no es una solución que me sirva para el problema. Entonces, si esto pasara, lo que uno diría es, bueno, Gauss-Jordan me da esta respuesta, que es la respuesta del sistema, que está bien resuelto, pero el sistema o el problema, o para el problema, esa solución no me sirve. Y en ese caso, como esa era la única solución, pero para el problema no sirve, eso significaría que el problema en sí no tiene una solución que sea válida. Y ya, esa sería la forma de analizar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, sí. Listo. Quería hacer esa aclaración porque a veces se presenta eso. Que uno les pone esto y dicen, ah, no, es que me quedó negativo. Entonces, ¿será que resolví mal? Y se ponen a revisar el Gauss-Jordan de pe a pa y dicen, no, pero yo el Gauss-Jordan yo lo veo bien, ¿qué fue lo que hice mal? No es que hayan hecho nada mal. Es que en el planteamiento del problema, en el contexto del problema, esa solución no tiene sentido. Pero si fuera el mismo sistema en otro contexto, posiblemente ahí sí la solución tendría total validez. Vuelvo y repito, si en vez de peces fueran utilidades financieras, pues ahí lo que uno dice, ah, pues ahí sí las utilidades pueden ser negativas, que son cuando hay pérdidas. Y en ese caso uno dice, ah, eso significa que en esta variable se perdieron 5.000 pesos, por poner un ejemplo. Yo quiero hacer esa aclaración porque quiero que entremos a estudiar. Yo les había dejado este problema, ¿cierto? Sí, profe. Era para como que lo solucionáramos y lo discutiéramos hoy. Listo. ¿Pero lo trabajaron? Sí, sí, señor. ¿Alguien me puede mostrar, por favor, cómo solucionó este problema?
Si quiere tomarle una foto, mandármelo al correo. Ya le tomo una foto y se la envío. Listo, ¿me vas a enviar la foto? Sí, sí, señor, ya se la envío al correo. Listo, entonces estoy pendiente, esperemos que él comparta que quiero entrar a analizar este problema con cuidado. Me avisas cuando me lo envíes. ¿Listo? Yo estoy aquí pendiente del correo. Profe, ya se lo envié. Listo, ya lo recibí. Voy a descargarlo y voy a compartirlo. ¿Listo? Y vamos a entrar a discutirlo. ¿Listo? ¿Todos están viendo? Entonces voy pedacito por pedacito. Primero, la lectura del problema. Yo siempre recomiendo una lectura cuidadosa del problema. A grandes rasgos, el problema trata sobre los gastos de un viajero en Europa, centrado en tres aspectos. Hospedaje, ¿qué es lo otro? Comida y gastos adicionales. Y el hombre o el viajero visitó 3 países en Europa: Inglaterra, Francia y España. Y lo que los datos que da el problema es cuánto gastó en cada país por cada concepto. Entonces, por ejemplo, por concepto de hospedaje, gastó $30 diarios en Inglaterra, $20 diarios en Francia y $20 diarios en España. Por concepto de comida, gastó $20 diarios en Inglaterra, $30 diarios en Francia y $20 diarios en España. Y en gastos adicionales, gastó $10 en cada país. $10 en Inglaterra, $10 en Francia y $10 en España. Esa información es una de las informaciones que me da el problema. La otra información que me da el problema es cuánto gastó en total por cada concepto. Gastó 340 en hospedaje, gastó 320 en total en comida
y gastó 140 en gastos adicionales, en total. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Quién identifica la pregunta de ese problema? Calcular el número de días que el viajero pasó en cada país. Ese es el problema. Esa es la pregunta. Por lo tanto, las variables tienen que ser los números de días que pasó en cada país. Yo asumo, tú me dices, X1, ¿a qué corresponde, Santiago? O sea, digamos esa primera, por decirlo así, hilera, 30, 20, o sea, X1, X2 y X3 de la primera línea equivalen a los días. La segunda línea equivale a la comida y la tercera línea equivale a los gastos adicionales. No, pero la pregunta es muy específica. ¿Quién es X1? A los días. ¿Los días qué? Inglaterra. Los días que pasó en Inglaterra. X1 son los días que pasó en Inglaterra. ¿Sí o no? ¿O no, Santiago? Sí, 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 señor. X2 son los días que pasó en Francia. Y X3 son los días que pasó en España. ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Y entonces, a partir, porque es que miren, lo primero es establecer, o sea, aquí, por ejemplo, te falta decirme eso al principio. ¿Quién es X1? Decir, X1 son los días que pasó en tal lado. X2 son los días que pasó en tal lado. X3 son los días que pasó en tal lado. Para yo saber qué representa cada variable. Pero bueno, asumamos que lo tenemos claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo planteo las ecuaciones? Y si uno lee el problema, uno se da cuenta de lo siguiente. Si yo gasto $30 diarios por hospedaje en Inglaterra, el total de hospedaje que gasté en Inglaterra, pues son $30 por los días que haya pasado en Inglaterra. Es decir, 30 por X1 es lo que gasté en hospedaje en Inglaterra. Si yo gasté $20 diarios en hospedaje en Francia, entonces al multiplicar por los días que pasé en Francia, obtengo el gasto total de hospedaje en ese país. Y de manera análoga, 20 por X3 es lo que gasté en hospedaje en España. Y entonces si yo sumo esto, más esto, yo obtengo todo lo que me gasté en hospedaje. Todo lo que me gasté en hospedaje. Y a mí me dicen que todo lo que me gasté en hospedaje son $340. ¿Sí me siguen hasta ahí? Y de ahí sale la primera ecuación. La primera ecuación sale de acá. De mirar los gastos totales en hospedaje. Esta de acá sale de mirar los gastos totales en comida, pues como en comida eran $20 diarios en Inglaterra, $30 diarios en Francia y $20 diarios en España, pues al sumar esto más esto más esto, tengo el total de comida, que son 320. Por aquí está, 320. Y el último, pues son los gastos adicionales. Como son $10 por país, pues son $10 por el tiempo que pasé en Inglaterra, más $10 por el tiempo que pasé en Francia, más $10 por el tiempo que pasé en España o que pasó en España el viajero. Y al sumar eso, me da el total en gastos adicionales. Y de ahí sale este sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Todos plantearon el Sí, mismo señor. sistema? ¿Todos plantearon el mismo Sí, sistema? señor. Y lo que viene de aquí en adelante
es Gauss-Jordan. Lo que pasa es que a mí esos valores de Gauss-Jordan no me cuadran con la respuesta que yo tenía. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Ahí en o sea, en la representación matricial, la primera, ¿todo eso se puede dividir entre 10? Sí, claro, es ¿Para una qué operación quede? que se puede hacer, ¿no? Ah, listo. Pues, Eso es una operación elemental, ¿sí o no? Dividir todo por 10. Eso se podía hacer. Si le simplifico, o sea, vuelvo e insisto en algo en lo que he insistido varias veces. Gauss-Jordan da un marco, que es el más recomendable y es el más ágil, pero ustedes pueden, siempre y cuando utilicen operaciones elementales, y pues dividir por 10 es una operación elemental, ¿no? Multiplicar por un décimo. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, primero multiplico por un décimo, y luego ahí sí multiplico por un tercio, por lo que corresponda. Y eso puedo hacerlo sin problema. Sino que aquí tengo una duda. Aquí pues, profe, digamos, yo cogí es primero, digamos, ya que es el primer pivote, pues en la primera hilera lo que hago es ponerlo en cero y así con los otros. Así, digamos, ya... y pues ahí pongo, digamos, la fórmula. Sí. pero, profe, a mí me dice que X1 6, X2 4 y X3 4. Sí. A mí también me dio igual, Y a mí me profe. dio igual. O sea, el problema no es de planteamiento. El problema es del procedimiento algebraico. ¿Quién me ubica el error? Rápido, rápido, rápido. A ver si lo podemos ubicar rápido. El error. O si no hay error. Y es que además le da números negativos. Eso a mí me inquieta. Y es que puede ser un único error. Y con un único error ya se dañó el problema. Es que aquí tú haces un paso que yo no entiendo, honestamente. Menos 20 por quién, perdón. O sea, multiplico la fila 1 por menos 20 y la sumo por la fila 2. Porque como arriba, digamos, ya hay el pivote que es el 1 para cancelar o sea, el 20 que está en la fila 2 para que quede en 0. O sea, para que esa primera hilera quede en 0 y luego ya la siguiente pues ya encuentro el otro pivote. Dame un segundo, por favor. Menos 20. Pero, ¿y aquí por qué te da 1 cuando haces esta operación? Qué pena la pregunta. ¿Aquí por qué te da 1? Entonces, profe. Acá este 1, ¿por qué te da 1? No, profe, o sea, es que va, o sea, digamos, baja a la derecha. O sea, digamos, donde dice F1 por menos 20 más F2, es la solución de eso está bajito. O sea, donde ahí dice 1, 0, 10, 2 tercios. O sea, ¿es acá? ¿Sí me voy a entender? O sea, O esa es sea, la solución. Sí, señor. De ahí voy acá hacia y la luego voy hacia izquierda la y luego izquierda. baja y hacia la derecha. Sí, O señor. sea, así, así, así. Ok. Sí, señor. Ok. O sea, léanlo así. Así, luego aquí baja, se va hacia la izquierda y luego baja y hacia la derecha. Menos 20 tercios más 30 da... Aquí vi el error, o aquí veo un error. ¿Por qué te da 50 tercios? Ah, no, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Menos 40 tercios. Aquí es menos 40 tercios más 20. Serían 20 tercios. Y menos 20 tercios. Menos 20, perdón. Que eso sería
Hijo de madre. Menos 20. O sea, a ver si me llamo, porque, Esa me dio, dime, ¿aquí te dio distinto? esa me dio diferente, profesor. Sí, me dio 280 tercios. 280 tercios. Sí, señor. Miremoslo a ver. Menos 20 por 170 quinceavos. A mí me da menos 3.400 quinceavos. Me tocará hacerlo a mano. Menos 3.400 quinceavos. Y menos 3.400 quinceavos más 320. Aquí te da negativo. Revísame esta operación, Santiago. Revísala tú mismo. Menos 20 por este de acá más este de acá. Revísamela tú mismo, por favor. Y si me dices si te da lo mismo que te está dando ahí. Revísenla todos, por favor. ¿Sí da lo que dice Santiago? Porque No, señor. no, no, ahí ya hay un error, Santiago. A esto no da esto. Esto no da esto. Revísalo, por favor. Revísalo. O sea, la cuenta, Sí, profe, se quedó mal. listo, bien, listo. Listo. Sean cuidadosos con las operaciones, por favor, dense cuenta que aquí casi todo es ser cuidadoso con la operación. Pero bueno. La respuesta correcta era x1, 6, x2, 4 y x3, 4. ¿Sí me dicen eso? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿eso qué significa en el contexto del problema? Eso significa que pasó 6 días en Inglaterra, 4 días en Francia y 4 días en España. Yo sí les quiero pedir que cuando sea un problema aplicado, la respuesta me la den en el sentido de lo que se pregunta. Si me preguntan por días, ustedes tienen que responder. Pasó tantos días acá, tantos días acá y tantos días acá. No dejarme la respuesta exclusivamente en términos de lo simbólico, porque es que cuando ustedes entren al contexto laboral, por más que las cuentas estén bien, o sea, las cuentas estando bien, el que les pregunta les está preguntando unos datos en un lenguaje corriente. Entonces, date cuenta, Santiago, que si, por ejemplo, esta de verdad hubiera sido la respuesta, esta sería una respuesta incoherente para el contexto del problema, porque es que aquí estamos hablando de números de días, y los días no pueden ser negativos, ni mucho menos pueden ser fraccionarios. Entonces, si esta de verdad hubiera sido la respuesta, lo que uno tendría que decir es que los registros son incorrectos, porque las cantidades gastadas no son compatibles en el contexto del problema. Pero 644 sí es compatible, pues pasó 6 días en Inglaterra, 4 días en Francia y 4 días en España. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. O sea, tienen que darse cuenta de varias cosas. Y con esto ya casi voy a cerrar. A la hora de analizar problemas aplicados, que es que esta parte no es tan sencilla. En primer lugar, tienen que plantear correctamente el sistema. Y el planteamiento del sistema responde a una lectura correcta del problema. Una vez planteado el sistema, tienen que resolverlo correctamente. Cualquier error numérico en la resolución se les tira todo.
Miren, yo estoy casi seguro que posiblemente este fue el único error que cometió Santiago. Posiblemente. Pero de ahí para adelante se tiró todo y la respuesta le dio muy estrambótica. Y con un solo errorcito que haya cometido. Con equivocarse en un signo en este proceso, ya la solución quedó totalmente mal. Entonces, tienen que ser cuidadosos. Y una vez lleguen a la solución del Gauss-Jordan, tienen que interpretar en el contexto del problema esa solución. Tienen que interpretar si la solución tiene sentido con respecto al tipo de datos que debería dar el problema y ese tipo de cosas. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, La profe. próxima clase vamos a seguir hablando de problemas aplicados, porque esto requiere tiempo. Y vamos a ver otros ejemplitos de problemas muy interesantes donde hay que estar muy atentos a la lectura del problema para poder hacer la resolución de manera correcta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Nos vemos entonces la próxima clase. Muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen un feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que estén muy bien.